El 16 de enero de este año fue detenido alias George por intento de secuestro y asesinato. El juez lo dejó libre porque no lo consideró autor sino partícipe. En vez de la prisión, le dio medidas sustitutivas. El 6 de marzo, alias George asesinó a un repartidor motorizado en el Cantón Durán. Este crimen pudo haber sido evitado si el juez no le reemplazaba el aislamiento o prisión preventiva por una medida sustitutiva. Este es uno de los tantos casos de delincuentes reincidentes que recobraron la libertad gracias a jueces que no respetaban el artículo 536 del Código Penal, que establece en su frase final que no se podrá sustituir la prisión preventiva por otra medida en casos de reincidencia. Es decir, si se detiene a un delincuente por X delito y resulta que no es la primera vez que se lo detiene, el juez tenía la obligación de dictar prisión preventiva y mandarlo a la cárcel hasta que se resuelva su caso. Pero resulta que en el año 2021, 3 reincidentes procesados por tráfico de drogas sintieron que sus derechos estaban siendo vulnerados porque no se los trataba igual que a los procesados que no eran reincidentes. Entonces, presentaron una acción de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Y esta Corte les ha dado la razón y considera que la parte final de ese artículo del Código Penal no es compatible con el derecho a la igualdad y no discriminación. Las juezas Carmen Corral y Teresa Núquez se opusieron, y con toda razón. Respeto las decisiones de la Corte, pero esto es un sinsentido que rebasa toda lógica. Los jueces que aprobaron esta decisión viven encerrados en una burbuja donde la criminalidad parece que solo aparece en sus bibliotecas, mientras el resto de ecuatorianos vivimos una realidad absolutamente diferente. ¿Cuál es? Por un lado tenemos a grupos fuertemente armados asesinándose entre ellos, extorsionando hasta a los comerciantes más humildes, secuestrando personas, asaltando negocios, traficando drogas, reclutando niños para el narcotráfico y otros delitos. Por otro lado, tenemos a las fuerzas del orden, policía, fuerzas armadas, tratando de proteger a la sociedad ecuatoriana, capturando a estos delincuentes para separarlos de la sociedad y meterlos en la cárcel. ¿Cuántas veces no hemos escuchado quejas y reclamos de la ciudadanía porque hay jueces que dejan en libertad a delincuentes que apenas ponen un pie en la calle vuelven a cometer un crimen? Y ahora la Corte Constitucional viene a decirnos que los delincuentes reincidentes deben ser tratados como si fuera la primera vez que cometen un delito. Y encima hablan de un principio de igualdad. Se volvieron ciegos, no se dan cuenta de que han aprobado la impunidad total de los delincuentes y que de nada servirán los operativos antidelincuenciales porque los pillos quedarán libres al poco tiempo de ser detenidos. Es que no puede haber igualdad entre un pillo que comete un delito y uno que comete 4 o 5. Obviamente no son iguales y no pueden ser tratados de la misma forma. Si ya cometieron 2 delitos, lo más probable es que vuelvan a cometer un tercero y un cuarto. Por eso en ninguna parte del mundo se deja libre a los reincidentes. Pero la mayor desigualdad creada por la Corte no está entre estos pillos que cometen 1 o más delitos y salen libres. La desigualdad mayor está entre 17 millones de ecuatorianos que queremos vivir en paz y sin miedo y 140.000 delincuentes que quieren imponer su ley. La Corte Constitucional ha conseguido con esta sentencia poner a los ciudadanos buenos al mismo nivel que los ciudadanos delincuentes. O viceversa, ha puesto a los delincuentes en igualdad de condiciones que la gente honesta.